esta mesa abriendo un debate sobre la importancia de la emoción y el cuerpo en la educación infantil. Para eso me he centrado en indagar sobre el concepto de cuerpo y emoción y he recurrido a la Real Academia Española. El concepto que la Real Academia Española da sobre el cuerpo es en lo referido a la anatomía. Sin embargo, el concepto que da sobre la emoción es una definición bastante incompleta de lo emocional. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué es tan importante trabajar el cuerpo y la emoción en educación ¿Qué infantil? preguntas más interesantes, María José? Como sabemos, las emociones se encuentran presentes a lo largo de toda la historia. Como he podido investigar en la revista interuniversitaria de la formación de los profesores de la Universidad de Zaragoza, consideran que la educación tradicional valora más el conocimiento que las emociones, sin tener en cuenta que ambas son necesarias. Tenemos que educar las emociones, ya que educar significa contemplar el desarrollo integral de las personas, tanto física, lingüística o moralmente como emocional y afectiva. Exacto. De hecho, Hernán Aldana en una conferencia nos dice el por qué desde muy pequeños nos han hecho creer que lo más importante del aprendizaje es el memorizar. De hecho, el aula está preparada para que cuando los niños y niñas se sienten en lugar de fomentar su creatividad. Por lo que estamos creando soldados enseñados a respetar órdenes. ¿Qué pasa con esto? Con esto ocurre que mientras mantengamos las aulas de esta manera, lo que vamos a hacer es que los niños y niñas, en lugar de sentirse motivados para aprender y enseñar, lo que se van a sentir es desmotivados y se les va a hacer eterno su estancia en el aula. Por tanto, vamos a crear niños y niñas que van a salir de allí más tristes de lo que han llegado. Nosotras y nosotros como docentes deberíamos dar cuerpo al conocimiento, ya que la manera correcta de aprender es haciendo, experimentando y descubriendo, y no sentados y escuchando. Efectivamente, Lucía. Y además, Hernán expuso que cuando un niño llega a un aula y hay un ambiente positivo, donde hay muy buena relación con sus compañeros y con la docente, ese niño se siente cómodo, se siente seguro donde está. Y esas emociones positivas, junto con el cuerpo, piden más movimiento, porque está motivado. Sin embargo, cuando ocurre lo contrario, lo que hacen esas emociones y el cuerpo es que tienden a encerrarse, ¿no? A esconderse. De hecho, recuerdo que cuando estaba en las prácticas, muchos niños llegaban con mucha energía, necesitaban mucho movimiento y eso también me hacía a mí sentirme como que ese niño y esa niña estaba seguro, estaba cómoda en el sitio en el que estaba y podía ser ella misma. Analizando todos estos aspectos, me di cuenta de que se debería potenciar una educación emocional y corporal para que el niño reconozca sus emociones, reconozca las emociones de los demás. ¿Por qué se siente así? ¿Por qué los demás sienten o se sienten de otra manera? Y sobre todo compartir sus experiencias emocionales con los demás. Me he sentido sobre todo muy libre, ya que al poder escuchar cada pieza musical he podido expresar con mi cuerpo lo que sentía en todo momento, sin tener miedo de que alguien me mirase mal ya que tenía los ojos cerrados. He podido sentir las distintas emociones en mi cuerpo, como primeramente tranquilidad, después he sentido alegría, seguidamente he sentido tristeza para luego acabar con el miedo. Esto ha hecho que pueda reconocer en mi cuerpo cómo siento las emociones y creo que es algo que es muy importante trabajar con los niños de infantil en el aula. Que no piensen que solo pueden reconocerlas cuando alguien dice que está triste o que está enfadado, sino que puedan reconocerlo a través del cuerpo y lo que expresen las demás personas. De todo he sentido que era yo misma haciendo este ejercicio, sobre todo porque estaba muy cómoda y muy tranquila en aquel lugar donde las personas no estaban constantemente observando o opinando.
Es verdad que al hacer este ejercicio he sentido mucha liberación, no tenía apenas rigidez en las piernas ni tampoco en las manos, no estaba tensa. Era como si mis emociones estuvieran abiertas y mi cuerpo también, estuviese libre. Y a medida que la música pues iba cambiando, mis emociones y mi cuerpo pues también. Me he divertido muchísimo y sobre todo he disfrutado en cómo mi cuerpo se iba moviendo según las emociones que pues iba experimentando en ese momento. Pues si la música me transmitía miedo, calma o alegría, mi cuerpo se iba moviendo según la emoción que iba sintiendo y que me iba transmitiendo esa música. Después de visualizar estos ejercicios que podríamos hacer en una aula de infantil, me gustaría seguir el programa hablando un poco más sobre la relación entre el cuerpo y las emociones. Desde pequeño, los niños y las niñas tienen que aprender a reconocer sus emociones en el cuerpo, es decir, la conciencia corporal. Tienen que preguntarse, ¿dónde siento la alegría? ¿Y el enfado? ¿Dónde siento el enfado? Cuando empiezas a identificar, reconoces sensaciones en tu cuerpo como me pongo así porque según la postura que tenga tu cuerpo, tu cerebro sabrá cómo Y estás. como muy bien has dicho, Gabriela, los niños y niñas tienen que aprender a reconocer sus emociones en el cuerpo. Es por eso que he estado indagando en el currículum de la educación infantil, más concretamente en la LOE, porque hay una pregunta que me ronda en mi cabeza y es, ¿se le da importancia a las emociones y al cuerpo en educación infantil? Bien, la LOE expresa en su artículo 14 que en ambos ciclos de la educación infantil se atenderá al desarrollo afectivo, al movimiento y al control corporal. Además, se facilitará a los niños y niñas que elaboren una imagen positiva de sí mismos y equilibrada. Pero, ¿realmente se lleva a cabo todo esto que manifiesta la LOE? La mayoría de las aulas, el principal instrumento de trabajo que se utiliza son las fichas. Entonces yo me cuestiono, ¿de qué sirve que los niños vean las emociones principales básicas y rellenen una ficha sobre ello, si luego no saben o no se trabajan con ellos cómo las emociones afectan en el cuerpo? Por lo tanto, no sirve de nada que se mencione en las leyes la importancia de trabajar en la aula las emociones y el cuerpo si luego en la práctica no se lleva a cabo. Durante esta experiencia me he sentido muy cómoda haciendo este ejercicio, pero a la vez tengo que decir que me sentía muy nerviosa. Sobre todo se focalizaba esos nervios en el estómago y en mi pierna cuando temblaba, porque me daba miedo caer, pero a la vez me sentía segura de que mi compañera no me iba a dejar caer. Sí que es verdad que si a lo mejor este ejercicio lo hubiese hecho con una persona diferente, con la que no tuviera esa complicidad, pues probablemente me sentiría insegura y un poco incómoda. Como he podido decir en otras actividades, yo tenía confianza con ella desde antes de la actividad. Entonces yo creo que también ha ayudado mucho, porque yo sabía que esa persona no se iba a alejar. Me gustaría comentar que en una revista llamada Experiencia Educativa, la autora Mariam Driss Ahmed publica un artículo en el que menciona que la educación emocional es un concepto nuevo que se está introduciendo en nuestra aula progresivamente a día de hoy. Por tanto, es un concepto que requiere de mucho estudio y de buenas técnicas y estrategias para poder aplicarlo de la mejor manera posible con nuestros niños y niñas de infantil y primaria o de cualquier etapa educativa. Una de las primeras estrategias por la que podemos empezar es por el desarrollo cognitivo y emocional de estos niños y niñas. Según Martin Goodhell, profesor en la Open University, y Liz Broker, profesora en el Instituto de Educación de Londres, los niños y niñas ya nacen de por sí con derecho a un nombre, a una nacionalidad y a conocer y a ser cuidados, siempre en la medida de lo posible, de sus progenitores. Además, también tienen el derecho a tener un nivel de vida adecuado, juegos y oportunidades culturales. El sentido de pertenencia se conoce como algo positivo, ya que da al niño una personalidad y, como propiamente dice su nombre, una pertenencia a un colectivo. Pero cuando ese sentido de pertenencia se ve afectado por unas relaciones distorsionadas o posesivas con sus cuidadores,
este sentido de pertenencia se vuelve algo negativo, ya que los niños y niñas pertenecen a un colectivo al cual no deberían de pertenecer. Un ejemplo de esto podría ser los niños y niñas de países subdesarrollados que en lugar de estar jugando o estudiando, se dedican a trabajar por obligación de sus padres o por necesidad propia. Entonces estos niños al fin y al cabo están perteneciendo a un colectivo de trabajadores al cual en este caso no deberían de pertenecer. Para comprender el sentido de pertenencia hay algunos tips que nos pueden indicar cómo los niños y niñas pueden reconocer esto. El primero sería el sentirse seguro dentro de un círculo. En este caso lo normal es que los niños se sientan seguros dentro de un círculo familiar, pero hay casos que los niños no tienen una familia como tal, pero tienen otro círculo parecido que también puede hacerles sentir seguros y empezar a reconocer este sentido de pertenencia. Además de sentirse seguros, los niños y niñas deben sentirse apropiados dentro de su círculo. Esto lo dice Stig Brostrom en una entrevista y significa que los niños y niñas deben pertenecer a su círculo, tener su círculo de pertenencia, pero además sentirse bien y confortables dentro de este. Y por último, los niños y niñas deben sentirse reconocidos y capaces de participar dentro de su círculo. Podríamos comprobarlo en una clase, por ejemplo, que hay algún niño o niña que no sea capaz de participar por vergüenza, por inseguridad o por miedo. En este caso, este niño no estaría reconociendo de la manera adecuada su pertenencia dentro de esta clase, no se sentiría reconocido como tal, porque si no tendría la confianza en sí mismo o en sí misma para proceder a hacer esta intervención. Quiero añadir al sentido de pertenencia, y que creo que tiene relación, es la adaptación de los niños en la escuela a nivel emocional. Según Ana Soria, cuando un niño está pasando por un periodo de adaptación en el cual aparecen muchas emociones como miedo, ansiedad y enfado, es posible que tarde mucho más en tener ese sentido de pertenencia y de encontrar un grupo en el cual se sienta a gusto y que se sienta que ha encajado. Hoy en día existen muchos tipos de alumnos con necesidades. Podemos encontrarnos con algunos alumnos extranjeros, alumnos con necesidades educativas especiales, alumnos con deficiencias físico-mentales. Cada niño necesita recibir una atención individualizada para recibir la ayuda y la asistencia que considere necesario. También se tendrían que respetar los ritmos de aprendizaje, ya que para los alumnos extranjeros se tomarán ciertas medidas para poder comunicarnos en el caso de no usar el mismo idioma. Como docentes tenemos que procurar que los niños expresen sus emociones de la mejor manera posible, tanto de forma verbal como no verbal. Fomentar el optimismo y el pensamiento positivo, sobre todo a la hora de los cambios, como muchos de estos niños que recién llegan a nuestro país o que tienen alguna deficiencia y sienten que no van a poder hacer amigos en el colegio nuevo, por ejemplo. Favorecer en el niño una actitud adecuada para controlar su impulso. En este caso, muchos niños puede que lleguen llorando al colegio porque no están adaptados todavía. Entrenar también la regulación de las emociones para mejorar la resolución de conflictos a la larga, y pese a todo esto tenemos que respetar las emociones de cada uno. Ha sido una actividad muy bonita, ya que he sentido una verdadera conexión con mi compañera. El haber empezado encogida y que ella me haya guiado
y me haya abierto, por así decirlo, las alas, pues me ha parecido una actividad con la que he podido sentir una conexión muy fuerte con mi Esta actividad compañera. me ha hecho sentir mucha tranquilidad y mucha paz y a la vez mucha ternura. El hecho de ir abriéndole poco a poco esas alas a mi compañera me ha recordado a mi infancia, ¿no? A cómo una persona está tan reprimida o la han hecho ser tan reprimida y cómo poco a poco esas alas de mariposa van saliendo y se va liberando.